Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludamos a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a este espacio en el que nosotros constantemente estamos impartiendo la palabra de Dios y tratando de llevar ese alimento espiritual a cada una de sus vidas. Amén, hermanos, para poder iniciar vamos a cerrar nuestras vistas y encomendarnos a nuestro Dios para que Él sea hablándonos en esta noche e iluminando nuestras mentes y abriendo nuestros corazones para recibir con gran gozo esta palabra que nos trae en estos momentos. Oh Señor, gracias te damos porque tú, Señor, nos bendices constantemente, Señor. Tú nos otorgas el privilegio de poder ser hijos tuyos, Señor, y de poder despertarnos en la mañana para poder seguir nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú a lo largo de nuestra vida nos otorgas y nos llenas de tantas bendiciones, Señor, que nosotros no podemos quizás corresponderte, pero hacemos lo que mejor podemos, Señor. También nosotros estamos aquí, Señor, dispuestos, con un corazón dispuesto para poder escuchar de tu palabra, para poder aprender más de ti y para poder, Señor, aprender a ser mejores hijos tuyos cada día, Señor. Te pedimos que seas tú atrayendo, Señor, a todos los hermanos que tú has predispuesto, Señor, ya de que puedan estar aquí para escuchar tu palabra, y que seas tú, Señor, llenándolos de esa sabiduría necesaria para que puedan entender y comprender tu sagrada escritura, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Y bien, entonces, antes de comenzar, para poder estar con un buen ánimo, vamos a escuchar unas alabanzas en estos momentos para poder comenzar de una vez con el tema que hemos traído el día de hoy. Siento tu libertad rescatándome de este mundo de dolor. Puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Miedo e inseguridad no me pueden controlar. Nuevo soy en tu amor, libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre, libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti,
libre soy en ti, libre soy en ti, soy libre en ti. Amén, hermanos. Entonces el tema que vamos a estar hablando en esta noche va a ser la promesa de un heredero. Hoy día vamos a estar hablando acerca del capítulo 15 del libro de Génesis, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Básicamente el relato es de Abraham y de la promesa que hace Dios con Abraham, ¿no? Y vamos a comenzar desde el primer versículo, donde dice lo siguiente. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Entonces, para ponernos quizás un poco en el contexto de lo que acontecía o lo que aconteció previamente a este capítulo, dice, ¿no? Después de estas cosas. Entonces, ¿después de qué cosas? El texto del capítulo anterior pues nos refiere que justo acababa de ser el rescate de su sobrino Lot, ¿no? El sobrino de Abraham. Al haberse salido de la tierra prometida, vemos que Lot se encontró en medio de una guerra, ¿no? Él estaba habitando en ese entonces en Sodoma y se encontró en esta guerra o en este conflicto. Podemos decir, ¿no?, que quizás estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Pero él había preferido quizás la prosperidad de Sodoma en vez de quedarse con la promesa de Dios junto a Abraham. Felizmente nosotros vemos de que Abraham salió al rescate de Lot, pero Abraham se dio una gran sorpresa al darse cuenta de que Lot no, a pesar de haber sido salvado por Abraham, no quiso regresar con él, a vivir junto con él donde habitaba, sino que regresó nuevamente a Sodoma, quizás pensando de que había tenido una mala suerte y quiso seguir probando allí en la prosperidad de Sodoma, ¿no? Entonces vemos de que en este momento ya Abraham se encontraba quizás un poco deprimido al ver que Lot no se encontraba junto a él. Entonces vemos aquí que esa promesa que le había dado Dios a Abraham básicamente se le estaba escapando a Abraham, al ser Lot su único heredero, ¿no? Ya que sabemos que Abraham no tenía hasta ese entonces hijo alguno y su esposa era estéril. Entonces la idea de la promesa que tenía se le estaba escapando a Abraham de las manos, y él se encontraba en ese momento con esas sensaciones, y es por eso que nosotros vemos aquí que Dios le dice las siguientes palabras: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Entonces nosotros vemos en este primer versículo que Abraham expresó que efectivamente estaba quizás con un poco de dudas o con un poco de incierto dentro de él al no tener un heredero, ¿no? ¿Cómo iba a tener heredero? ¿Cómo podría llegar a esa tierra que Dios le había prometido? En los versículos siguientes, en el 2 y el 3, leemos, dice: y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Entonces nosotros vemos aquí que Dios le daría la tierra a su descendencia, ¿no? Eso nos dice claramente en Génesis capítulo 12, versículo 7. Vemos ahí claramente de que Dios se le había prometido a Abraham su descendencia. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, ¿no? Entonces vemos de que la promesa que le hizo Dios a Abraham de tener una tierra y de que iba a tener descendencia estaba allí, ¿no?
Pero Abraham comenzó a tener la duda de que cómo iba a hacer esto si es que Lot ya no estaba junto con él, ¿no? El único posible heredero que iba a tener ya no está con él. Incluso toma otra alternativa, ¿no? De que que en ese entonces, bueno, la costumbre era de que si no tenían ningún heredero, algún niño de los criados o de los sirvientes tenía o podía ser uno de los herederos. Entonces, sin descendencia, quizás Abraham pensó pues que ya no habría tierra, ¿no? Ya no habría tierra la cual heredar. Por eso Abraham le pregunta al Señor, ¿no? ¿Qué me darás? Puesto que yo soy sin hijos, dice el versículo 2. En este único día nosotros vemos de que Abraham se quedó sin sobrino, se quedó sin heredero y sin la posibilidad de ver cumplida la promesa divina, ¿no? Fue en ese momento en que Dios, como nuestro Padre amoroso, pues llega a darle un gran consuelo y le comienza a comentar su visión divina para lo que tenía ya predestinado para él, ¿no? Vemos en el versículo 4 y 5, que nuestro Señor le dice a Abraham en una visión los planes que él iba a tener para él. Dice: pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces Dios le reveló a Abraham que su heredero no sería ni su sobrino Lot, ni un hijo de sus siervos, ¿no? Sino que sería un hijo propio, un hijo de sus entrañas. Incluso le dijo que su descendencia sería numerosa, ¿no? Como las estrellas del cielo, y le dio una imagen visual para que él pudiera entender la magnitud de esa promesa y la magnitud que iba a tener su descendencia. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Abraham al recibir esta visión y la palabra de Dios? Eso nos lo comenta en el versículo 6. Dice: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y aquí comenzamos a entrar a uno de los puntos más importantes de este relato, y es que Abraham no pidió más pruebas, ¿no? Él creyó cuando Dios le habló y creyó en la visión espiritual y no lo que sus ojos físicos veían, ¿no? En las posibilidades que quizás le llegaban a su mente de que ahora qué descendencia voy a tener si no tengo a mi sobrino Lot, no tengo descendencia alguna, ¿cómo voy a heredar esa tierra que Dios me prometió, ¿no? Entonces esos tipos de pensamientos no fueron quizás tan fuertes como para derrumbar la fe que tenía Abraham en Dios. Entonces Abraham vemos que no pidió más pruebas. Incluso Pablo describe la fe de Abraham de la siguiente manera, ¿no? Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 14, desde el versículo 18. Dice: y él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, ¿no? Entonces vemos aquí donde esta fe tan grande de Abraham comienza a dar sus frutos, ¿no? La fe de Abraham debe servir como ejemplo para cada uno de nosotros en este momento. Dios espera que nosotros le creamos a Él así como Abraham lo hizo, ¿no? Aunque no hemos quizás visto en persona a nuestro Señor Jesucristo, pero debemos creer en Él para poder salvarnos, ¿no? Como nos dice Romanos 4:23, dice: y no solo por Él, Romanos 4:23 dice: y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada,
como los que creen en aquel que que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces nosotros somos justos por la fe, una de las grandes bases que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Esa es una de las verdades espirituales que se transmiten a lo largo de toda la Biblia, no solamente quizás en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Dios no espera que nosotros seamos perfectos. Esto es algo que quizás muchos de nosotros entendemos mal en la palabra de Dios, ¿no? De que nosotros quizás debemos de ser perfectos dado que somos cristianos, pero la realidad es quizás un poco distinta, ¿no? Es que Dios no espera que nosotros seamos perfectos para poder ser quizás agradables ante sus ojos, o que para nosotros poder ser salvos o llenarnos de la gracia de Dios, pero lo que sí en realidad Él espera es que nosotros le creamos, ¿no? Le creamos con un corazón sincero y de que nos arrepintamos también con un corazón sincero de todos los pecados que nosotros hayamos hecho, podamos hacer o hagamos, ¿no? En el momento presente, así como lo hizo Abraham. Tener fe tal cual como Abraham lo hizo. Gálatas 3 del 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Amén. Esto es lo que nosotros podemos rescatar de esta primera parte de este relato tan maravilloso. Pero no termina allí, ¿no? Quizás nosotros podemos pensar en una primera instancia de que allí se supondría que acabaría la conversación, ¿no? Con esa promesa que tenía Dios para Abraham de que su descendencia iba a ser enorme. Pero no termina allí, ¿no? Entonces las bendiciones de Dios no eran lo suficientemente buenas, o no eran suficientes para lo que Él tenía ya predestinado para Abraham y para su descendencia. Dios siguió hablando y le dijo a Abraham que no solamente le daría descendencia, sino también tierras. En el versículo 7 de Génesis capítulo 15 dice: y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham no podía imaginarse, ¿no?, cómo eso iba a ser posible, ya que para esos tiempos que alguien o un extranjero llegue a una tierra extranjera y la poseyese, básicamente era tomado como una invasión, ¿no? Entonces Abraham quizás no podía concebir esto, ¿no?, de que cómo iba a ser posible. Por eso él le pregunta a Dios en el siguiente versículo, en el versículo 8, le dice: y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Eso es lo que le responde Abraham, y no fue en son de duda, no fue quizás dudando de la posibilidad que Dios le estaba dando, o de lo que Dios le estaba diciendo de que le iba a dar tierras. No era en son de duda, sino es que Abraham quiso tener una señal de que iba a ser de cómo iba a ser hecho esto, ¿no? Él no sabía, no tenía ni idea de cómo iba a ser posible esto, cómo se iba a realizar, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que iba a acontecer o qué es lo que iba a pasar. Entonces por eso es que Abraham pidió este tipo de consejo, ¿no?, de confirmación o de señal por parte de Dios. En la antigüedad, los pactos que se hacían en esos tiempos se hacían como en una especie de ceremonia, ¿no? Se mataban animales partiéndolos a la mitad, desde la cabeza hasta la cola. Este corte dejaba, una cantidad considerable de sangre
en medio de ambas partes, y en esa ceremonia del pacto los participantes debían de ir caminando en medio de los cuerpos, ¿no? O sea, estaban divididos a la mitad, uno al lado del otro, y los que iban a formar parte del pacto tenían que caminar en medio. Incluso las vestiduras de estas personas se iban manchando con esta sangre que salían de los animales, ¿no? Partidos a la mitad. Y luego de pasar por luego de realizar este acto de pasar por en medio de los animales, decían lo siguiente: que así se me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto, ¿no? Entonces era como un tipo de una ceremonia en los cuales los participantes, si es que no llegaban a cumplir este acto o lo que estaban diciendo, pues básicamente iban a perecer, ¿no? Entonces los pactos eran compromisos muy serios en ese entonces. No eran solamente quizás de la boca hacia afuera, sino que era algo muy serio, y era un compromiso prácticamente de vida o muerte y para siempre. Entonces Dios quería asegurarle a Abraham que su promesa era muy seria, ¿no? Era bastante seria y se iba a cumplir, y por ello lo llevó a hacer este tipo de pacto, el mismo tipo de pacto. Nosotros leemos en el versículo 9 al 11, dice: y le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Entonces Abraham estaba esperando para ver qué era lo que acontecía, o qué era lo que hacía Dios, ¿no? Con el sacrificio que le había pedido. Y lo que sucedió no era lo que en realidad esperaba Abraham, ¿no? En el versículo 12 dice: y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. La palabra en hebreo que define profundo sueño es tardema, ¿no? Que también significa como letargo o trance, y no es una palabra comúnmente usada en la Biblia. La primera vez que se usa esta palabra es en el principio, cuando nosotros vemos de que Dios hace caer en un sueño profundo a Adán para sacar de su costado una costilla para así poder formar a Eva, ¿no? Esa es la primera vez que nosotros podemos ver en la Biblia que se usa este término de tardema para referirse a este trance, ¿no? Este trance profundo. En esta ocasión nosotros vemos que puso a dormir a Abraham mientras que el Señor accionaba sobre el sacrificio. Eso lo vemos en el versículo 17. Dice: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Entonces aquí nosotros podemos notar de que solamente Dios pasó entre las partes y Abraham lo puso a dormir, ¿no? Habíamos comentado hace un momento de que ambas partes que se hacían pactos en la antigüedad, pues ambas partes pasaban por en medio de los animales, y en símbolo de que los mismos le iba a pasar si es que incumplían este pacto, ¿no? Pero acá nosotros vemos que solamente Dios pasó entre estas partes, y que Abraham estaba en un profundo sueño. En esto en realidad hay un gran mensaje, ¿no? Dios se comprometió a cumplir el pacto que le había hecho a Abraham, pero no condenaría a Abraham con la muerte si no cumplía con su parte. No solamente vemos que aquí solamente nuestro Señor Jesucristo derramaría su sangre en la persona de Jesús, ¿no? De Jesús encarnado, para que todos fuéramos incluidos en el pacto que Dios hizo con Abraham. Así se cumpliría la promesa que vemos en el capítulo 12, versículo 3, que dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
Como parte del pacto, Dios explicó también otros detalles que Abraham debía saber con respecto al cumplimiento de la promesa que Dios le estaba haciendo, ¿no? Nosotros podemos leer en el versículo 13 al 16 que dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces vemos aquí que Dios le reveló a Abraham que daría la tierra prometida a su descendencia, ¿no? Pero antes de eso ellos iban a ser quizás esclavos. Era un tipo de advertencia, ¿no? Porque quizás bueno, lo que sucedió, ¿no? Al tener todas esas adversidades, el pueblo comenzó a tener dudas con respecto de que cómo nos van a heredar la tierra si es que somos esclavos, ¿no? Por eso es que Dios le dice a Abraham todo esto que iba a acontecer. La tierra no sería quitada a los amorreos sino hasta que hubiera llegado al colmo de su maldad, y para esto iban a tener que pasar 400 años antes de que su descendencia poseyera esa tierra prometida, ¿no? Y justamente eso fue lo que sucedió. En Éxodo capítulo 12 del 40 al 41 nosotros podemos ver de que el tiempo en que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue más o menos unos 430 años, ¿no? Y sucedió que al cabo de estos 430 años, en aquel mismo día, todo el ejército del Señor salió de la tierra de Egipto, rumbo a la tierra prometida, ¿no? Entonces Abraham no vería el cumplimiento de la promesa en sus días, ¿no? Abraham no iba a ver el cumplimiento de lo que Dios le estaba diciendo, pero sí lo vería quizás con sus ojos de fe, ¿no? Nosotros podemos ver de que la fe de Abraham fue tanta que él le creyó ya al primer instante en el que Dios pronunció estas palabras y esta promesa. Sin embargo, el Señor le señaló con más detalle cuál sería la extensión de su territorio que le sería dado a su descendencia, ¿no? En el verso 18 al 21 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces Abraham estaba en la tierra, pero no les pertenecería sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Pero lo que sí vería Abraham con sus ojos sería el nacimiento de su hijo, que iba a ser el inicio de su descendencia, el inicio de la promesa y el inicio del pacto que Dios estaba haciendo con él. Vemos que en todo lo que hemos podido ver en estos 21 versículos, pues hay una enseñanza bastante grande, ¿no? No solamente es el hecho de que debemos de tener tal fe como la que Abraham tuvo al creerle a Dios, ¿no? Y tomar como cierto algo que quizás no podía ver con sus ojos físicos. No solamente se queda allí, sino de que también nos enseña de que muchas veces las promesas o las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros no la vamos a poder ver quizás en nuestros tiempos, pero sí se va a poder ver quizás en descendencias o no quizás en hijos de sangre, sino quizás nosotros estamos pidiendo en nuestra iglesia de que crezca algún área en específico, y Dios nos promete eso, de que va a crecer tan grande, quizás de que se va a salir a muchos lugares, y nosotros vamos a pasar nuestra vida teniendo ese ideal de que esa área de la iglesia va a crecer, y quizás cuando nosotros lleguemos a ser viejos y nos pongamos a pensar en esa promesa que hemos recibido por parte de Dios y nos demos cuenta de que quizás no está sucediendo, muchas veces nosotros nos podemos desalentar, ¿no? Pero lo que debemos de tener en cuenta de que quizás no se va a cumplir en nuestro tiempo, sino que va a ser en una descendencia más adelante.
pero lo que sí está sucediendo es que Dios está haciendo la promesa y Él no incumple a sus promesas, ¿no? Él no incumple a los pactos que hace con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener una fe constante en Dios y no debemos de desalentarnos por mucho que quizás nosotros no veamos los resultados de eso que se nos ha prometido, ¿no? Sino que al contrario debemos estar allí fervientes, orando a Dios, creyéndole 100% a Él, porque Él es el único sustento que nosotros tenemos en nuestra vida. Amén, hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor en esta noche y vamos a cerrar nuestras vistas para que Él sea dándonos las fuerzas necesarias para seguir nuestro día a día en nuestra vida secular y en nuestra vida cristiana. Amén. Oh Señor, gracias te damos por tu maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias también por lo que tú nos enseñas, Señor, en esta noche. Por lo que nos has venido enseñando quizás con todas esta serie de prédicas del libro de Génesis, Señor. Ha sido de mucha bendición, Señor, y de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Ha fortalecido, Señor, nuestro crecimiento como cristianos y nos ha nutrido, Señor, ha hecho cada vez más sólidas esas bases y ese fundamento que nosotros tenemos sobre el cual edificar, Señor, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a todos los hermanos aquí presentes que nos han estado acompañando, Señor. Tu palabra dice que no eres deudor de nadie, sino que tú vas a estar retribuyendo, Señor, este tiempo que ellos te otorgan para ti, Señor, con muchas bendiciones para ellos, para su familia y para todo su alrededor, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Entonces vamos a estar dando ahora los saludos a todas esas personas que nos han estado viendo en esta noche. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Carlos Correa y a nuestra hermana Juana Gamboa, a Miriam Velázquez, a la familia, a nuestro hermano Percy Vargas y a nuestra hermana Melissa Correa, a Leila, a Cliff, a Mark y a Christopher también, un fuerte abrazo, a Ana Godoy y a Fernando Guevara, a nuestra hermana Jacqueline Velázquez y a toda la familia Velázquez y Fuentes, a nuestro pastor Rolando Zuleta también y a toda su familia, a nuestra hermana Clara Vigo, a nuestra hermana Cintia Godoy, a Nelly Requena, a Israel Ariza, a Miriam Vivanco, a nuestra hermana Antonia y a nuestro hermano Mario Barrientos, a Luisa García y a nuestra hermana Roxana Torpoco, a Jennifer Ariza también, a Ámbar Ariza y a Lucero Matos. Muchas gracias, hermanos, por dar de su tiempo para poder aprender más de las cosas de Dios y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. No olviden también que el día miércoles seguimos con esta serie de prédicas del Génesis a las 8 de la noche, a la misma hora. Día miércoles a las 8 de la noche. Muchas bendiciones, hermanos, y hasta una nueva oportunidad. Respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta. Eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Que tu palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está.
sin importar la circunstancia. Tu promesa permanecerá y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, oh, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia